¿Qué tal amigos, amigas de confirmado.net? Vamos a conversar en los siguientes minutos con Pavel Muñoz. Él es candidato a la alcaldía de Quito por el Movimiento de la Revolución Ciudadana. No hay que presentar a Pavel, es un profesional de mucha trayectoria en el servicio público, que ha colaborado y ha trabajado en varias áreas en el gobierno de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa Delgado y tiene una formación académica muy importante. Bienvenido, Pavel, a confirmado.net. Después de la experiencia última que tú has tenido en la Asamblea Nacional, ¿qué te ha motivado a aceptar este reto para estar al frente de la alcaldía de Quito en momentos tan complejos que está viviendo la ciudad? Bienvenido. Antonio, primero, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar y conectarnos con la ciudadanía que puede ver, escuchar y seguir tu programa. Así que muchísimas gracias por eso. Lo segundo es una, digamos, confluencia de factores que han hecho que aceptemos la candidatura para la alcaldía de Quito y que nos comprometamos con toda la responsabilidad y con todo el amor del caso. Tiene que ver, en primer lugar, con la confianza dentro de mi organización política, de parte de la militancia de nuestra organización política, para que asumamos este rol. Recordar, Marco Antonio, que yo fui electo por la Asamblea Nacional para representar a la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional entre el periodo del 2017 y el 2021. Fui de los pocos asambleístas que logró una reelección para este periodo, pero esta misma gente que votó por mí para que pueda hacer esa representación me ha pedido que asuma la responsabilidad de la candidatura a la alcaldía de Quito. Entonces, el primer elemento es la confianza de esa ciudadanía, de mi organización política. La segunda, que seguramente termina pesando más, es el amor que le tengo a mi ciudad. Yo soy quiteño de nacimiento, quiteño de corazón, quiteño de cepa, y me duele lo que está pasando en Quito. Como dicen, quiteño de Quito. Un quiteño de Quito, efectivamente. Yo no soy de esos de que piensa en la distinción de entre quiteños de bien, porque si hay quiteños de bien, entenderé claro que hay quiteños de mal. Y entonces, a mi juicio... Bueno, yo soy chagra también, pero me considero igual quiteño, porque ya vivo más de 40 años acá en la ciudad. Claro, y eso te iba a decir, ¿no? Cuando yo hablo de los quiteños, me refiero a quienes hemos nacido aquí y quienes, aún no habiendo nacido aquí, hacen grande esta ciudad día a día. Y esta comunidad, esta, digamos, quiteñidad que hace parte de la ciudad, es lo que para mí supone amor a mi ciudad, una fuerte identidad, una fuerte identificación con todo lo que supone la ciudad, su gente, sus procesos, sus calles, sus paisajes, sus problemas también, y ese compromiso. Y finalmente, Marco Antonio, lo complicado que está Quito, ¿no? Y lo complicado que estamos pasando las familias quiteñas, con al menos tres cosas que nos quitan el sueño: la inseguridad, la pobreza y el desempleo. Todos esos elementos han hecho esta decisión. Justamente ese es el primer tema que vamos a abordar el día de hoy, el asunto de la inseguridad. No solamente es un tema de Quito, sino de todo el país. Estamos atravesando y vivimos los peores estándares de inseguridad en los últimos años por diferentes circunstancias y causas. Pero en lo que tiene que ver con Quito, el problema que más preocupa justamente a los quiteños, con casi el 25% de una gran encuesta que se hizo hace algunos meses, es la inseguridad. Entonces, la pregunta lógica, Pavel, es ¿cuál es tu perspectiva para no eliminar la inseguridad, porque es imposible, pero para contener, para reducir, para tener más tranquilidad el quiteño de poder salir y caminar sin tener esa preocupación de que no va a poder volver a casa? Marco Antonio, no conozco exactamente la fuente a la que haces referencia, pero sí decirte que independientemente de la fuente de encuestas, la seguridad es hoy el principal problema que quita el sueño a quiteños y quiteñas. La última que yo conozco está por el nivel del 43%. Es decir, 4 de cada 10 personas dicen que lo que le quita el sueño son los problemas de inseguridad. Voy a tratar de describir qué nomás supone la inseguridad, Marco Antonio. Y es esta angustia que tenemos, este miedo de salir a la calle y saber que nos pueden matar por robarnos un celular. Esta angustia y miedo que tenemos de que lleguemos más de 7 de la noche a la casa porque ya nos da aprehensión de qué es lo que nos puede pasar. Este no poder dormir cuando nuestros hijos salen en la noche, dicen que van a regresar a las 12 y a las 2:07 todavía no llegan, ya se nos viene el mundo encima porque creemos que algo pudo haber pasado. Todos entramos en pánico. Totalmente, ¿no? Pero también es de inseguridad
de no saber si puedo parar la olla el día de mañana. También es de inseguridad de no saber si voy a poder comprar los útiles de los guaguas que vuelven a la escuela. Es la inseguridad de no tener los papeles de la casa en la que vivo ya 20 años porque mi barrio no está legalizado. Así que todos estos elementos hacen que el problema de la inseguridad sea lo que más quita el sueño a quiteños y quiteñas. Es decir, ¿Qué hace? Pavel, un asunto sí vale la pena puntualizar porque el gobierno nacional prácticamente ha puesto en escena que la inseguridad, la violencia, se debe a la arremetida de los grupos narcotraficantes del crimen organizado y no asocia con lo que tú estás mencionando, por ejemplo, con la falta de empleo, con el desempleo que permanentemente se ve a diario en la ciudad. El gobierno es irresponsable al hacer eso, Marco Antonio, porque lo que está invisibilizando es una violencia estructural. Mira, Marco Antonio, en Quito en este momento, esta que parecería ser una buena noticia, vas a ver cómo se convierte en una mala noticia. Me refiero a que el promedio de la pobreza en Quito es menor que el promedio nacional de la pobreza en el país, ¿sí? Pero el desempleo en Quito es el doble que el promedio de desempleo en el Ecuador. Entonces ahí tienes una gravísima situación. Lo que está pasando es que en los últimos 5 años, con Moreno a la cabeza y Lazo haciéndole el mismo juego, se han venido deteriorando nuestras condiciones, primero nuestras expectativas de vida. Tú debes conocer, Marco Antonio, eres conocedor de estos temas. Las encuestas te preguntan hoy, ¿cómo está el país? Y tú contestas mal. 80%, 85% dice que mal. ¿Cómo estuvo ayer o cómo estuvo respecto al año anterior? Y te dicen que hoy estamos peor que hace 6 años, por ejemplo, 7 años. Y que luego estaremos peor que lo peor, es decir, no hay perspectivas Exactamente. tampoco. Y no tenemos expectativa de que las cosas mejoren. Es el peor estado anímico que hemos tenido claramente desde el regreso a la democracia. Entonces, las expectativas de la ciudadanía están por el piso. ¿Por qué? Porque está desempleada, porque no tiene seguridad de que sus hijos cuando salgan de la universidad o del colegio puedan conectarse en el ámbito laboral, porque además topemos un tema lacerante. Mujeres, y en este año 2022, a lo que va del año, ya es del año que más muertes violentas tiene sobre mujeres, femicidios, asesinadas por sus parejas. El caso de María Belén Bernal, que termina siendo emblemático, no el único, pero emblemático por todo lo que supone, es también parte de lo que está generando esa inseguridad en la ciudadanía. Así que el gobierno, al señalar estos problemas como si el narcoestado, si el narcotráfico, si la narcopolítica, que dicho sea de paso, además, es un gobierno totalmente irresponsable, ¿no? Lanza la piedra, pero siempre esconde la mano. Dijo de asambleístas de Pachacuti, por ponerte un ejemplo, que 5 habían estado vendiendo sus votos. Después, no solamente que no formalizó los nombres de esos asambleístas, o más bien dicho, una suerte de formalización vedada, y después quiso quitar la denuncia en la fiscalía. Lo mismo en este caso, ¿no? Se lava las manos como Poncio Pilatos de los temas de seguridad y cómo no vamos a tener inseguridad si, por ejemplo, la policía no tiene sus patrulleros a plenitud, no hay gas, no hay plata para la gasolina, las unidades de policía comunitaria están desabastecidas, desatendidas o abandonadas, y en ese sentido, todo eso lo podemos hacer, Marco Antonio, sin que sea responsabilidad principal de ningún municipio en el país, sino del gobierno, pero en el caso de Quito tenemos una tasa de seguridad ciudadana que será utilizada en su totalidad para acciones preventivas y segundo, para poner a punto la capacidad operativa de la Policía Nacional. Claro, Cierro es decir, diciendo, esto sí es un tema muy importante porque el gobierno también, de alguna manera, el presidente de la República ha querido poner como responsabilidad a los gobiernos seccionales la falta de seguridad en la ciudad, en el país en general. Si bien tienen que colaborar de manera permanente, como lo dice incluso el COTAD, los gobiernos seccionales, parte de su responsabilidad, pero finalmente la competencia es del gobierno central. En este sentido, ¿cuál va a ser la dinámica que imponga Pavel Muñoz en este tema de la inseguridad? Además digamos, de invertir el 100% de la tasa que se cobra a los quiteños, ¿qué otras medidas y acciones urgentes se tienen que dar? Por ejemplo, ayer, un poco para graficar, ayer le escuché a Aquiles Álvarez, quien es candidato también de la Revolución Ciudadana a la alcaldía de Guayaquil,
el grave tema, el problema que vive la ciudad de Guayaquil, al igual que Quito y todo el país, la inseguridad. En la Metrovía decía que hay dos aspectos importantes. El uno, el acoso a las mujeres, y el otro, el robo de los carteristas. Es decir, eso es algo permanente. ¿Cuál es parte de la salida o solución? Poner a los guardias metropolitanos, policías metropolitanos, en las unidades de la Metrovía. No van a solucionar el 100%, pero al menos va a tener una manera de contención del delincuente para medirse y para ver qué es lo que está haciendo en ese momento. Primero, no quiero dejar suelto el tema que tú has señalado con total precisión. El responsable de la seguridad en todos los cantones de la patria y por lo tanto en todo el país es el gobierno nacional. Ahora, las alcaldías y particularmente la nuestra, la alcaldía de Quito, se comprometerá con apoyar esa tarea y esa responsabilidad del gobierno nacional haciendo al menos lo siguiente. Y ahí detallo algunos temas que van relacionados con tu pregunta, Marco Antonio. Primero, decía utilizar el total de la tasa de seguridad. ¿Para qué? Unidades de policía comunitaria que estén abandonadas, que no estén, mantenidas, las vamos a poner a punto, vamos a dar el mantenimiento necesario y les vamos a dejar flamantes para que pueda utilizar la Policía Nacional. Nuevas unidades de policía comunitaria en barrios que se hayan convertido en nuevos focos de delincuencia, de inseguridad, las construiremos también. Si el gobierno lo que decide es llevar la plata afuera, nosotros pondremos la plata de quiteños y quiteñas para cuidar la seguridad de quiteños y quiteñas, construyendo estas nuevas UPCs. Vamos a comprometernos con la dotación hasta donde evidentemente nos puedan dar las sábanas, pero comprometernos con la dotación de nuevas motocicletas, por ejemplo, para los patrullajes que tenga que hacer la Policía Nacional. Que no sea pretexto, Marco Antonio, de que en el EQ 911 tú ves que se está cometiendo un delito en el Parque Inglés, en San Carlos, San Pedro Claver, por ejemplo, y la policía diga, no puedo hacer nada porque no tengo llantas en la motocicleta, porque no tengo batería en el patrullero. No, no tengo gasolina en el patrullero tampoco. Exactamente. Fíjate lo que está pasando. Ambulancias, patrulleros, la mitad de lo que estaba destinado a Quito, al menos, está en este momento en la mecánica, ya 4 años. Entonces, eso es insostenible. Un gobierno que recibe más plata por el petróleo, pero la deposita afuera, juega con la seguridad de todos. Y finalmente, ampliar el sistema de videovigilancia ECO 911 con cámaras en puntos que se hayan convertido en nuevos focos de inseguridad y la restitución de tejido social, barrial y comunitario para enfrentar el problema. Debemos volver a los comités barriales de seguridad, alarmas comunitarias. Y Marco Antonio, acabo de venir de México, haciendo además una visita y experimentando el sistema de transporte público en México. Con sus problemas. Es el segundo tema que te iba a plantear, la movilidad, que es una situación realmente trágica en la ciudad de Quito. Ahora ya no puedes moverte a ningún lado. Por cualquier calle de la ciudad está colapsada y parece que el municipio y el alcalde, bueno, que es el alcalde que tenemos, no hace absolutamente nada. ¿Cuáles son tus propuestas para mejorar la movilidad en la ciudad, aparte del tema del metro, que obviamente será algo importante, pero tampoco definitivo? Conecto el tema termino lo de seguridad conectando con el transporte público y te decía, por ejemplo, ahí tienes botones de pánico al alcance de las mujeres para problemas como tú señalabas del acoso. En el metro tienes vagones determinados para uso específico de mujeres y en el propio transporte municipal las últimas 3, 4 filas están, digamos, con colores con asientos de color distinto porque están reservadas específicamente para mujeres. Estas ¿Y se respeta eso? Se respeta. Y tú ves cómo si están 2 puestos vacíos en ese segmento y hay 3 hombres parados, no se les ocurre pasarse ahí porque está destinado para mujeres. Debemos tener el convencimiento de que si una tema niña... cultural también, ¿no? Sí, exactamente. Si una niña, si una mujer pueden caminar y moverse seguras por la ciudad, todos los podremos hacer y ese es el enfoque con el que debemos trabajar. Conectaba esto, ¿por qué? Para decirte que sí hay que empezar con el metro, porque termina siendo la columna vertebral de todo un nuevo sistema de movilidad para Quito. Hay que integrar nuevamente e integrarlos bien, Marco Antonio, las soluciones, por ejemplo, de los que se llaman los carriles exclusivos, para no entrar en tecnicismos, de la 6 de diciembre, por ejemplo, de la Prensa América, el que tenemos con el trole, que funciona mucho tiempo, buscar dónde hay los puntos de confluencia
que los alimentadores, muchos de ellos ya no solamente se muevan norte-sur, sino también oriente-occidente. Esto supone entonces habilitar el metro, supone poner a punto las unidades y los corredores municipales, supone trabajar en la aprobación de nuevas rutas y frecuencias para los buses actuales, supone tener autoridad pública para decirle a transportistas o empresas que están incumpliendo contratos de concesión, como el, por ejemplo, del Metrobús, que si no le van a servir a la ciudad, se vayan a su casa, porque nosotros no podemos contemplar que los ciudadanos sean maltratados en esos transportes públicos, asaltados en las paradas de ellos, y que tengas una coladera de agua en esos buses articulados donde en la mitad, en la zona de caucho, simplemente, digamos, te entra el agua como si estuvieras afuera y la autoridad municipal no hace nada de ello. Terminando con una integración tarifaria, Marco Antonio, que es bien importante. Te decía, ¿Cuál es la tarifa que debe ser del metro, por ejemplo? Es algo tan mira, ahí fundamental ahora. tenemos, primero, no hay metro en el mundo que no reciba un nivel de subsidio. Esto es fundamental. Porque además, Marco Antonio, la mejor política social que hagamos es que el transporte funcione de manera adecuada. ¿Por qué? Déjame describirlo así si estás de acuerdo, Marco Antonio. Personas de más altos ingresos viven en las partes céntricas de la ciudad y por lo tanto están cerca de su punto de trabajo. Pongo un ejemplo. Alguien que tiene ingresos, digamos, mayor al promedio, puede estar viviendo tal vez en la zona de la Carolina y trabaja en la Avenida de la Patria y Amazonas, por ponerte un ejemplo. Esa persona o puede irse caminando o puede tomar un solo transporte y llega a su punto de trabajo. Las personas que tienen menos ingresos, que incluso están desempleadas o han pasado por un proceso de empobrecimiento, buscan los sectores más lejanos porque ahí terminan siendo más baratos los arriendos. Esa misma persona que puede estar trabajando en la misma Patria y Amazonas, le toma 2 o 3 buses para llegar a su punto de trabajo. Entonces, ¿y qué significa 2 o 3 horas para llegar? Además, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los de más bajos ingresos terminan teniendo la peor calidad de transporte y terminan pagando el doble de transporte que los de mejores ingresos que están, digamos, cerca de sus puntos de trabajo. Por lo tanto, lo que debería pasar, esto tomará algún tiempo, pero vamos a caminar hacia allá con la integración tarifaria, es que proporcionalmente esa persona pueda pagar un solo pasaje para llegar a su punto de trabajo y termine equiparándose igualándose al que vive también en la zona de la Carolina y paga un solo pasaje para llegar al Amazonas y Patria. Pongo este ejemplo para decir que no podemos nosotros penalizar aún más con el transporte público a quienes ya tienen una economía deprimida, se han ido a vivir a los sectores más lejanos, a las afueras de la ciudad prácticamente, y llegar a su punto de destino o de estudios le primero le toma 2 horas y segundo tiene que tomar 4 buses o 3 buses, por lo tanto tiene que pagar 3 pasajes. Eso es inconcebible. En este momento ya no entraría en discusión la operadora, que es la empresa de Medellín, que tiene gran experiencia y trayectoria, es decir, tú ya tendrás una empresa que lo define ya el Consejo Metropolitano. Sí, pero de todas maneras habrá que, respetando las bases jurídicas con las que se haya ganado esa licitación o ese concurso, también exigirle que esté funcionando al 100% el metro de manera inmediata. ¿Por qué? Porque he escuchado a Marco Antonio, esta es información, al menos la que tengo hasta este momento, y es obligación de la municipalidad esclarecernos esas dudas, que empezarían a funcionar con la mitad de trenes que tiene el metro. ¿Por qué con la mitad? ¿Por qué no todos? Y vamos nuevamente a nosotros tener que contar los sueltos afuera de una suerte de, digamos, de una caseta para pagar nuestro ingreso al metro, cuando en todas las capitales que tienen metro, básicamente se mueven con una tarjeta que se convierte en tu nueva billetera y tú con eso vas pasando por lectores, digamos, automatizados y te va permitiendo el ingreso o te dice que cargues nuevo saldo. Pero esto es lo que debería pasar, con lo cual está bien que una parte del funcionamiento del metro ya lo ponga a punto esta municipalidad, no faltaba más. Si se han demorado 4 años recuerda tú, el viaje inaugural que fue hecho por el alcalde Rodas, y 4 años después no pueden inaugurar plenamente el metro, lo menos que pueden hacer es poner en funcionamiento. Pero también le exigimos que en los casos en los que sea necesario que la nueva administración consolide el proceso, digamos, dejen que sea la nueva administración la que tome las últimas decisiones.
Tiene que ver también el tema, un asunto que ya de alguna manera lo hemos abordado, pero la reactivación económica de la ciudad. Es decir, en el centro histórico, por ejemplo, hay vendedores ambulantes o como se les llama, vendedores informales, que reciben el castigo justamente de los municipales, que son requisados sus mercaderías, sus mercancías, sus productos, y que obviamente no es lo más adecuado. ¿Cómo ordenar esto? Y quiero también que lo ates con el tema del centro histórico, el centro histórico más importante, más grande, más dinámico que existía en el mundo, en América Latina, es el de Quito. Pero ahora no creo que sea así. Ahora es un centro histórico abandonado, triste, sucio, peligroso, y que no brinda atractivo en este momento ni para el ecuatoriano, pero para el extranjero. Marco Antonio, cuando topamos el tema de seguridad, topamos el primer eje de nuestra propuesta de trabajo para Quito. Cuando topamos el tema de movilidad sostenible, topamos el cuarto eje. Y ahora estás topando el segundo eje. Algo dijimos del tercero, que ya te diré cuál es y espero podamos profundizar un poquito. Pero el segundo es todo el paquete que tiene que ver con economía y con trabajo, economía, producción, emprendimiento e innovación. Es grande porque también son grandes las cosas y muchas las cosas que podemos hacer para una plena reactivación económica de la capital. Primero, y voy a empezar tal vez por la parte del centro para que no se me quede olvidada. Hace poco estuve haciendo un recorrido en el centro y la gente tiene pánico de que, fíjate, ese día mismo que yo estaba, en realidad eso había sucedido el día anterior, una marcha absolutamente pacífico de personas jubiladas. ¿Qué hizo el temeroso gobierno? Puso vallas y se encerró alejada de la ciudadanía. Pero lo que hace el gobierno por miedo para cuidarse de una simple marcha, o no diría de una simple, sino de una pacífica marcha de jubilados, al final termina matando a los negocios que están o que quedan, digamos, presos, si tú quieres, bajo estas vallas. Pero hay Nosotros también hemos, marchas de las otras, ¿ah? Es decir, marchas claro, fuertes también y hay de las también que han otras, sido violentas. y evidentemente ahí deberemos resguardar de todo, digamos, la integridad de las personas, la integridad física del centro, pero también exigir al gobierno nacional que si no quiere que haya marchas, que tome las decisiones de política pública adecuadas. ¿Qué espera el gobierno si no pone ni siquiera paracetamol en los hospitales? Si 60,000 niños no pudieron matricularse ahora en el ciclo que empezó, el ciclo lectivo de Sierra y Amazonía, ¿qué espera el gobierno? Aplausos. Seguramente va a recibir también críticas con malestar ciudadano, pero decía que cambiaremos las vallas por oportunidades productivas. Y esto supone muchas cosas. La primera es, estamos consolidando, ya hemos consolidado, lo que pasa es que sigue aumentándose posibilidades de inversión en la ciudad. Estamos hablando de un portafolio que supera los 5,000 millones de dólares de inversión en Quito, Marco Antonio. No quiero decir con esto que se vaya a hacer la totalidad, pero si tú pudieras poner a punto el 50-60% de esos proyectos, ¿dónde está el proyecto Vindobona para cuidar y limpiar los ríos? ¿Dónde está el proyecto de un nuevo relleno sanitario? Donde puedes tener soluciones viales también, donde tienes que automatizar o volver a automatizar o recalibrar los semáforos inteligentes de la ciudad, son elementos que te están sumando más de 5,000 millones de dólares de inversión. Si consideramos que cada 35,000 dólares se estaría generando un empleo, estamos hablando de la creación de muchas fuentes de empleo en la ciudad de Quito. Segundo, poner de manera inteligente la inversión pública para solventar problemas que existen en los barrios y asociarlos con un programa de trabajo emergente. Emergente. Mira, he estado, no sé si tú compartes la afición, por ejemplo, que yo tengo del fútbol, y en Quito es de gran penetración barrial. Más me gusta el tenis ahora que el fútbol. Ah, bueno, pero qué Ya, bien, lo bueno. bueno que estés haciendo deporte. La Sí. gran penetración que tienen las ligas deportivas y particularmente de fútbol en cada uno de los barrios de Quito, pero no tienen ni siquiera camerinos, no tienen baños decentes. ¿Por qué no implementar camerinos, buenos baños, unas buenas duchas en las ligas barriales? ¿Va a ser una inversión desmesurada? No. ¿Con quién haces la obra pública para eso? Con gente de los propios barrios que en este momento no tenga trabajo, por ejemplo. Pero eso Tú no estás es, eso hablando, no es un tema, no es un tema privado. Es decir, las ligas barriales no son públicas, entiendo yo, son privadas. De alguna el, manera tienen que gestionarse de esa forma, ¿no? el municipio tiene, digamos, total cercanía, relación con las ligas barriales.
hay una, digamos, franca relación con el municipio, donde se han funcionado bien, incluso han hecho canchas polideportivas, han adecuado los escenarios deportivos, las canchas particularmente, pero ¿cómo no puedes si al final esos van a ser también, digamos, equipamientos para la ciudad? ¿Cómo no lo puedes hacer? ¿Qué estás haciendo? Correcto. Número uno, pones a funcionar plata que el municipio ni siquiera ocupa. Hay cerca de 200 millones de dólares anuales, Marco Antonio, que el municipio no está ocupando. Número dos, estás solventando una necesidad concreta de los deportistas en los barrios de Quito. Y número tres, como es un tema puntual que durará 3, 4 meses, conectas con un programa de trabajo emergente a personas que no tengan en este momento trabajo y desarrollas esas tres cosas con un solo elemento. Un capital semilla, aumentar el capital semilla, fondo de capital semilla para los emprendedores, que cambiemos completamente la lógica de trámites en Quito. Primero, que sean menores. Segundo, que tengas una ventanilla única. Y tercero, que el control esté, digamos, posterior a las autorizaciones. Son cosas que hacen parte de una agenda de reactivación económica de Quito. Estamos en la recta final y me faltan algunos 3 temas todavía para ser muy puntuales. El uno tiene que ver sin duda con lo que significa este tema coyuntural, pero que se ha vuelto ya un problema, que es la matriculación vehicular. Necesitamos una salida, Pavel. Es increíble que el actual municipio de Quito no ha tenido el trabajo de poder contratar una empresa, terminó el trabajo con la empresa anterior, no ha contratado una inmediatamente, está haciendo medidas parches. Los quiteños están hartos y cansados de este sistema vehicular. ¿Qué salida tenemos en ese sentido? Para no perder tiempo, para no perder dinero y para que no sea una molestia en esta situación. Desidia, el no querer a la ciudad, el ser vagos e ineficientes nos ha llevado a este punto. ¿Cómo no pudieron prepararse con meses o años de anticipación, sabiendo que el contrato, me invento, fenecía en junio, para que el 1 de julio tú ya tengas la nueva operadora? Esto es simplemente descuido, esto es simplemente que no ha habido autoridad municipal. Y claro, hoy tenemos medidas parches, que te lo voy a decir lo que me decía el otro día alguien en una conversación. La gente de Rumiñahui está haciendo fiesta por las ineficiencias del municipio de Quito. Claro, porque terminas llevando allá los carros a matricular y los recursos ni siquiera se quedan en la ciudad de Quito. O sea, esos carros van a moverse en Quito, pero se están matriculando por deficiencias técnicas de la capital en Rumiñahui y estás recaudando recursos en Rumiñahui de carros que se están moviendo, por ejemplo, en la capital de la República. Una barbaridad. ¿Por qué? Porque simplemente no tuvieron la previsión, ni la interesa, ni la voluntad política de tomar las decisiones a tiempo y que el ciudadano no sienta. Si tú atrás hiciste un cambio de switch, si tú quieres, si tú atrás cambiaste de un proveedor por otro, el ciudadano ni siquiera tiene que enterarse, porque el municipio tiene que asegurar con autoridad pública que hayas tomado buenas decisiones en un proceso licitatorio y esté claramente el nuevo contrato. Que quienes entran en el nuevo contrato puedan estar preparados para prestar en el día 1 la atención de la misma forma que se venía prestando o incluso mejor de lo que se venía prestando. Pero no, Marco Antonio, nuevamente dejaron que el tema avance. Hoy estamos, como bien lo dices, con soluciones parche. Nosotros no lo vamos a permitir. Tengo entendido que ya está lista la nueva licitación, digamos, la nueva concesión que durará algunos años, pero no dudaremos en entrar de manera severa a exigirles tiempo, diligencia, calidad y calidez en la atención al ciudadano. Otro tema que preocupa mucho es el asunto del racismo y del odio político. Si bien no sé si es parte de tu plan de trabajo, pero es indiscutible que no solamente se manifiesta en redes sociales, sino en el día a día del capitalino, de la capitalina. ¿Cuál es tu alternativa en ese sentido? Es el primer punto de mi plan de trabajo, porque solo los voy a decir rápidamente el enunciado nomás, pero para que la ciudadanía no se quede con la duda. El primero es hábitat, seguridad y convivencia ciudadana. El segundo que hablamos es en trabajo, economía, producción, emprendimiento e innovación. El tercero es bienestar, derechos y protección social. El cuarto, movilidad sostenible del que hablamos. Y el quinto, un territorio ecológico, intercultural, deportivo, activo, entretenido. En el primero, te había dicho hábitat, seguridad y convivencia ciudadana.
Y topo con algo que estuvo al inicio, Marco Antonio. ¿Cuál es la ciudad más segura? ¿La ciudad que tiene más uniformados en la calle o la ciudad que ha construido mayores niveles de equidad y mejores principios de convivencia ciudadana? La Es la segunda segunda. opción, claro. Es la segunda, claramente, porque ahí tú estás, primero, digamos, igualando las oportunidades de desarrollo de todos. Y segundo, estás trabajando también sobre principios de convivencia pacífica y de buena vecindad, digamos, entre quienes hacemos Quito. No puede ser que tengamos segmentos que hayan polarizado tanto sus posiciones que hayan llegado a manifestar discursos de odio. Una de ellas voy a poner como ejemplo, la propia ministra, la propia viceministra de Educación, que acaba de salir, ojalá le hayan sacado, porque parece que ella más bien renunció de manera irrevocable. Además, ella que terminó diciendo, no, cuidado, en Quito no todos tenemos la cara de tan longos, alguna cuestión, no todos tenemos alguna cosa así, termina tuiteando con una posición de odio respecto a la educación pública y termina siendo la viceministra de la educación pública del país. Por Dios. Increíble, increíble. Increíble. Entonces, esto te digo, parecería que no es lo central, pero termina siendo fundamental, Marco Antonio, porque debemos volver a fomentar con educación cívica y ciudadana principios como la solidaridad, como la vecindad, como la buena convivencia. ¿Hace cuánto no tenemos una minga donde vecinos nos encontremos en la calle barriendo, digamos, adecuando las aceras, por ponerte un ejemplo, poniendo lindas las fachadas de nuestras casas? Y estos son elementos que Quito no se puede permitir perderlos, sino más bien que nosotros trabajaremos en recuperarlos. Finalmente, Pavel, en el tema político ya, sin duda, hace algunos años atrás, casi en el último periodo del expresidente Rafael Correa, Quito le dio la espalda a la Revolución Ciudadana. Eso sucedió. Recordemos que no fue reelecto el alcalde Barrera, y desde allí comenzaron varios problemas, porque vino Rodas, que fue un fracaso, luego vino Yunda, que tampoco fue una solución, y terminamos con Guarderas, que ni siquiera nos da la oportunidad de hacer una calificación de su gestión. Pero ahora el tema político como que ya ha cambiado, es decir, hay otra visión de lo que significó el gobierno de Correa, la Revolución Ciudadana, y lo que significó Quito bajo esa administración. ¿Cómo te sientes tú, dentro de tus recorridos, conversando con la gente? ¿Se mantiene el rechazo? Pues hay adhesiones. ¿Cómo ves tú el lado político ya de ser un candidato de Rafael Correa acá en la capital ecuatoriana? Con mucho optimismo, que en ningún caso se convierte ni en triunfalismo, ni, si tú quieres, en una posición como que todo estuviera dado, en lo absoluto. El optimismo que vamos viendo en la ciudadanía quiteña nos compromete aún más a trabajar como si no tuviéramos un solo voto y a trabajar triplemente como ya en la forma que ya lo veníamos haciendo. Me refiero a conocer y visitar más barrios de los que ya conozco, caminar muchas más calles de las que ya camino, encontrarme con muchos más vecinos y vecinas de las que ya conozco y con los que converso, porque además nosotros así hemos hecho política, siempre con el ciudadano, siempre juntos, siempre avanzando de la mano, si tú quieres. Hoy no tendrá que ser la excepción para nada, sino más bien que triplicaremos, multiplicaremos por 5 ese trabajo. Entonces, ¿Vieron la percepción ciudadana? Bien, muy bien la percepción ciudadana, mucho optimismo y voy a eso, mucho optimismo, pero para nosotros nada de triunfalismo. ¿Y por qué te decía que muy bien la receptividad de la ciudadanía? Porque algunos lo dicen, otros no lo dicen, pero saben que eso sucedió. Ya está claro qué es lo que pasa en la ciudad y en el país cuando votamos con el hígado y no cuando votamos con el corazón y pensando en quién tiene la mejor propuesta. La votación que se tuvo para el señor Rodas vino del hígado, vino de un conjunto de emociones porque Barrera es buen alcalde, pero no es tan carismático. Esto decía la gente. Terminamos eligiendo a un improvisado. El señor Rodas, nos guste o no nos guste, digamos, haya hecho el esfuerzo que él cree haber hecho, terminó siendo un improvisado y generó problemas en la capital. Pero tampoco es Luego que ayudó vino, mucho Barrera, ¿no? tampoco También tuvo ayudó, su claro, parte, ¿no? tampoco Ya ayudó. se sentó en los laureles y ya pensó haberlo hecho todo. Ahí es cuando Y tú luego se tienes estrelló. triunfalismo, ahí es cuando tú confundes el optimismo con el triunfalismo. Con el triunfalismo bajas los brazos y ya no trabajas. Nosotros en lo absoluto, un optimismo que nos compromete aún más.
Segundo, ¿qué pasó con el alcalde Yunda? No, sí, no propone mucho, pero juega bonito boli. ¿Dónde está la posibilidad de que sea una buena alcaldía? Es ¿Sí? popular, claro. Dicho sea de paso, entregándose a la derecha como se entregó a un carpintero, como es el caso del concejal Guarderas. Digo carpintero porque con ese serrucho lo mínimo que podrías hacer es cortar madera, ¿no es cierto? Entonces, y vemos la improvisación total, absoluta, que tenemos en este momento con un alcalde que no toma decisiones. Ahí votamos, ahí la ciudadanía votó no pensando en la mejor propuesta, sino pensando en la propuesta más light, en la propuesta, si tú quieres, que menos olas hacía. Y en el caso del país, lo mismo. Cuando un candidato, como el candidato Lazo, simplemente se disfraza con zapatos rojos para poder alcanzar votos, después no le alcanza el disfraz para poder solventar los problemas del país en este caso. Y entonces, por eso te digo que mucha receptividad en la ciudadanía, algunos lo dicen, otros no lo dicen, pero la mayoría me parece que coincide con esto. Basta de improvisación, iremos por quien tenga la mejor propuesta, iremos por quien haya demostrado que tiene capacidad, compromiso y se haya desenvuelto en lo público, y esas son las cartas de presentación que tenemos nosotros, así que juntos con quiteños y quiteñas encontraremos la luz al final del túnel y con mucha esperanza caminaremos hacia ella para superar los problemas que hoy agobian a Quito. Muchas gracias, Pavel, por atender a confirmado.net. Seguiremos conversando a medida que avanza la campaña, una campaña que será compleja. Tendremos un mundial de fútbol y muchas cosas más que lo pondrán en algún momento en el segundo plano. Muy gentil, gracias por aceptar este diálogo. Al contrario, Marco Antonio, el agradecido soy yo. Muy gentil. Hemos conversado con Pavel Muñoz, gracias por su atención y seguiremos con los candidatos a diferentes puestos en la capital y en el país. Buenos días.